Sean todos bendecidos y bienvenidos a este tu devocional un día más. Les saluda su servidora Yasmín. Gracias por permanecer, gracias por unirse, gracias por su fidelidad y gracias a Dios por permitir unirnos en este tiempo para poder aprender y compartir la palabra del Señor. Esa palabra de aliento que nos ayuda cada día a sostenernos. Bueno, y en esta mañana el tema para hoy es cómo enfrentar los temores y las preocupaciones. Y quiero leer aquí en Jeremías 17 a partir del 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, es impresionante cómo nos inyecta esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Porque cuando leemos, esa palabra se hace viva, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Qué? ¿El oír qué? El oír la palabra. Por eso es que es importante cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leerla en voz alta para que nuestro entendimiento escuche la palabra y esa fe se active en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nosotros a veces enfrentamos temores y preocupaciones, verdad? Es una buena pregunta, ¿cierto? Y aquí yo creo que nosotros enfrentamos todo ese tipo de cosas es porque nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Enfocamos toda nuestra energía, nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nos enfocamos en cosas que tenemos por resolver, o cosas del pasado, o desafíos, muchas veces desafíos que son imposibles para nosotros mismos cumplirlos, ¿verdad? Entonces enfocamos esa vida, esos pensamientos en esas cosas que nos causan problema, ¿verdad? En esas cosas que están por resolver en nuestra vida de una o de otra manera, ¿verdad? En aquellas cosas que nos mantienen atados, pensando en el pasado, que si fue mejor o no fue mejor, ¿verdad? Entonces, aquí el pensar en posibles problemas de pronto que vamos a enfrentar en el futuro es anticiparnos. Por eso la palabra dice preocuparnos, ¿verdad? Nos estamos anticipando a traer eso a nuestra vida y eso hace que nuestra confianza se debilite, ¿verdad? Y entre en preocupación, entre en desánimo, ¿verdad? Por eso es que muchas veces esos desánimos y esos temores vienen a nuestra vida porque nos estamos enfocando nuestro pensamiento y nuestra vida en cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar o no, ¿verdad? Entonces aquí la clave en esta mañana, la clave es confiar, poner la mirada en Dios, porque Él es el autor y consumador, Señor, de la vida, ¿verdad? Confiar en lo que Dios dice que nosotros somos capaces de hacer y que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Que con la fe que podemos poner la mirada en Él y estamos capacitados para hacer y vencer cualquier circunstancia, porque si te das cuenta, todos los días lo repito, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos poder tanto con la palabra, con la fe, ¿verdad? Tenemos que creer que Dios es más poderoso que cualquier problema que estemos atravesando, cualquier circunstancia que nuestros ojos puedan ver, ¿verdad? Para poder sobrepasar aquellas cosas, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta allí en Job, me gusta mucho este libro de Job, ¿verdad? Porque Job era un hombre que amaba a Dios y que confiaba en Él. Y ustedes deben leerlo, el libro de Job. Léanlo para que ustedes entiendan, porque allí atravesó un desafío verdaderamente importante en su vida. Pero ese desafío él puso su confianza en Dios para poderlo atravesar, ¿verdad? A pesar de que fue un hombre que fue expuesto allí, ¿verdad? Por el mismo Satanás para que toda su fe se debilitara, ¿verdad? Atravesó por esa etapa de su vida donde lo perdió todo, absolutamente todos sus bienes, su familia y todo, y aún así hasta su vida, hasta su salud se vio afectada en gran manera, pero él no dejó de confiar en Dios, no dejó de poner su mirada
en Dios y Él lo ayudó y por eso el mismo Señor lo ayudó, lo levantó, le multiplicó después de que lo sanó, ¿cierto? Le multiplicó todas sus posesiones, le dio nueva familia, o sea, antes le multiplicó su familia y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él puso su confianza en Dios. Entonces, mire, Salmo 16:3 dice que cuando siento miedo pongo mi confianza en ti, ¿verdad? Cuando siento miedo, ¿verdad? Muchas veces poner nuestra atención mental o espiritual en Dios, o muchas veces no, que es importante realmente poner nuestra mirada en Dios y nuestra atención siempre en Él, porque en Él está toda la verdad, en Él está la clave de superación, la clave de cumplir esos proyectos, esas metas, ¿verdad? De que nuestra vida no se convierta en desafíos imposibles para nosotros, sino que todas aquellas cosas que se nos presentan podamos realizarlas con la paz que sobrepasa todo entendimiento y para poder solucionar todos aquellos problemas, ¿verdad? Mire, si ustedes recuerdan el rey David, ¿verdad? En aquellos tiempos que cuando solamente era un joven, y había un pueblo que estaba siendo afectado, ¿cierto? Atemorizado y desafiado por un gigante, ¿verdad? Que los insultaba, que los estaba... que definitivamente nadie se atrevía a enfrentarlo, pero vino David, siendo simplemente un joven, dice que era hasta pequeño en estatura y todo eso, ¿verdad? Y enfrentó, ¿por qué? Porque puso la mirada en Dios, ¿verdad? Puso la mirada en el Señor y fue en el nombre del Señor para enfrentar y demostrar a todo el pueblo y a todo, hasta el mismo rey Saúl, que en ese tiempo era, demostrar, ¿verdad? Que cuando uno confía en Dios, Él es el que va y pelea y lucha la batalla por nosotros, ¿verdad? Y pudo vencer a aquel gigante que para todo el pueblo era, para todas aquellas personas que estaban atemorizadas, pudo demostrarles que con Dios se podía ganar todas las batallas, ¿verdad? Definitivamente David desafió a abrazar la confianza, decidió abrazar la confianza en Dios, ¿verdad? Él no fue con temor o que pronto me hace daño, que si voy a perder, si voy a ganar. Él declaró, demostró y tomó la decisión y fue y peleó en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Señor está con nosotros, pues ¿quién podrá aquí desafiarnos y dejarnos en vergüenza, ¿verdad? Nadie, absolutamente nadie, porque nuestra mirada está en el Señor. Mire, aquí en 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Tenemos que tener dominio propio para poder creer en el Señor, ¿verdad? Aquí, mire, Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Él allanará tus sendas, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque si nosotros decidimos poner al Señor ante todos nuestros planes, nuestros proyectos, Él irá delante de nosotros, ¿verdad? Para ayudarnos a caminar en confianza y así mismo poder cumplir todo lo que nos propongamos, ¿verdad? Porque somos más que vencedores, más que victoriosos en Cristo que nos fortalece, ¿cierto? Dice Proverbios 16:3, dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, con esta pequeña reflexión les dejo. Recuerden que poner la mirada en Dios nos ayuda a vencer todo tipo de temores y preocupaciones, ¿verdad? Entonces quiero orar, dar gracias al Señor Padre maravilloso, porque un día más, Señor, tú nos ayudas a enfrentar un día, nos ayudas a crecer, nos ayudas, Señor, a aumentar nuestra fe, Señor, para que podamos crecer, caminar contigo, bendito Dios, que es nuestro sustentador, nuestro ayudador, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todas aquellas personas que están enfrentando y atravesando todo tipo de temores o preocupaciones por alguna circunstancia, Señor, o área de su vida. Padre, declaro en el nombre de Jesús que tú vas delante, Señor, que tú ayudas, Señor, Padre Santo, para que toda circunstancia sea cambiada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga un lindo día. Recuerde buscar los devocionales si no los tienes, como Just Wonder Tips en YouTube, Google,
Spotify, Facebook, y búscalos, escúchalos y compártelos si son de bendición para ti. Un abrazo aquí desde la distancia de su servidora Yasmín.